Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Nuevamente con ustedes para nuestro programa de esta noche. Como siempre, y perdón que lo repita tanto, pero acostumbramos entrevistar liderazgos fuertes que están transformando muchas de nuestras realidades, que están conscientes y atentas a los profundos cambios por los que estamos pasando y que pueden darnos en este programa y en esta comunicación ideas nuevas. No se nos olvide que tenemos que pescar todo lo que anda flotando en el ambiente, que tiene que ver con cambio, con tecnología, con innovación, con disrupción. Todo ese paquete anda flotando ahí en el aire, normalmente aterriza a través de un programa como este, a través de nuestro celular, a través de nuestra computadora, a través de nuestras conversaciones con universitarios, con hijos, con nietos, y hay que estar muy atentos, porque si no nos movemos a la velocidad que se van moviendo los cambios, nos va a dejar el tren, nos vamos a quedar abajo y vamos a seguir perdiendo calidad de vida, vamos a seguir perdiendo economía e ingreso y vamos a seguir perdiendo ser parte de este maravilloso mundo, ser parte de estos 8,000 millones de seres humanos que debemos de trabajar para construir un mundo mejor. De otra manera se nos va de las manos y amenazas hay suficientes para que se nos vaya de las manos o para que inclusive desaparezca nuestro querido mundo dentro del universo, porque se habla tanto de guerra, de violencia, que las amenazas están claras y ahí las personas de buena voluntad, ustedes, su familia, nosotros, tenemos que construir puentes, tenemos que construir ideas que nos permitan seguir por la ruta correcta este mundo maravilloso en el que nos toca vivir. Y hoy, para enriquecer precisamente estos temas, está conmigo una maravillosa mujer que tiene una gran carrera y que está muy preparada para darnos ideas nuevas de todo este mundo que estoy reseñando. Ella es Michelle y va a estar con nosotros aquí, el subtítulo está ahí, ustedes van a poder inclusive localizarla o a través de nuestro programa escucharla. Así que Michelle, bienvenida a tu programa, te agradezco muchísimo estar con nosotros y rápidamente nos saludamos y empezamos esta entrevista. Lo primero, Michelle, platícame un poquito de tu origen, de tu nacimiento, en dónde, nacionalidad, escuela primaria, familia. Sí, pues muchas gracias, presidente. Es un honor estar aquí conversando esta noche con ustedes. La verdad es que siempre que me hacen esa pregunta es difícil contestarla porque soy una ciudadana del mundo. Mi corazón es evidentemente mexicano. Llevo muchos años en México, nacida en Brasil, de papás argentinos, ya naturalizada mexicana, por supuesto, casada con mexicano y con hijos también mexicanos, así que México se robó mi corazón a una pronta edad. Llegué a México a los 12 años, hija también de una familia expatriada. Viví en muchísimos países de los 0 a los 12, lo cual creo que me fomentó dentro de mi primera parte de la vida todo este cambio natural y horizontes que me exponían a forzar, tener que adaptarte muy rápidamente a nuevas escuelas, nuevos amigos, nuevas costumbres, nuevas creencias dentro de lo que vivíamos, ¿no? En ese momento, pues claramente algo que uno no termina por valorar, porque si eres muy joven, y pues ciertamente difícil de ir arraigando amistades y vivir sin una familia más que la familia cercana en cada país, ¿no? Desde un país como puede ser África hasta cuestiones de trabajo de 6 meses de mi papá que íbamos a lugares pues, muy recónditos, ¿no? Pero siempre la familia muy pegada, no era opción no ir con él a donde fuéramos, esa fue decisión de mi mamá siempre. También una mujer que abandonó toda su carrera por seguir a su esposo y fomentar lo que es nuestra gran familia al día de hoy, ¿no? Sí, seguramente te trajo a ti eso, pues mucho más experiencias que los que vivimos en nuestra comunidad, con nuestra familia, no nos movemos del lugar, no nos exponemos a ideas nuevas, a culturas nuevas, a idiomas nuevos. ¿Qué tanto eso tuvo que ver, ya un poco lo mencionaste, en tu formación y en este adquirir conocimientos y esto ir fortaleciendo
tu proyecto, tu propósito de vida. ¿Tuvo esa parte algo que ver con...? Definitivamente sí. Yo creo que también porque son los primeros años, ¿no?, que uno empieza a formarse en muchos aspectos de carácter, de todo lo que vas aprendiendo, incluso de los ejemplos en casa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí viene una parte muy importante de mi personalidad, lo independiente que soy en términos de haber seguido mi carrera, establecerme ahora sí en un solo lugar, porque creo que eso también llevó a una estabilidad que yo no tuve a una temprana edad. Y no estabilidad, inestabilidad por hablarla negativamente, ¿no? Porque creo que hoy día, viendo pasar los años, pues sí es un gran regalo que yo obtuve en esos primeros años de vida, de estar enfrentando estos retos que te hacen crecer de alguna manera u otra forzadamente. O sea, no tienes mucha opción más que pues un día llegar a una escuela inglesa pues llena de gente de color, donde los blancos no eran pues muy queridos, ¿no?, en esa época, en el 84, 85, y pues enfrentar una situación de cosas pues que realmente uno no esperaría, y que tus amigos que vas haciendo en otros países pues los tienes que dejar, y pues llegar a contar estas historias no era muy común, ¿no? Hasta que llegamos finalmente a México. Veníamos por 2 años nada más. Mi papá venía a un proyecto justamente con Pemex. Él acabó haciendo la primera credencial de lector en el IFE. Mi papá era partner para Booz Allen en Hamilton. Veníamos por 2 años nada más, y finalmente pues nos rebelamos y dijimos, ¿sabes qué? Ahora sí ya vete tú, porque nosotros nos queremos quedar a terminar la prepa y todo aquí, ¿no? O sea, déjanos un ratito hacer esto, ya éramos adolescentes. Y finalmente pues así fue, ¿no? Y aquí es donde mis hermanos también salieron fuera a estudiar, hemos salido fuera a estudiar y todo, pero México es finalmente nuestro hogar. Sí, yo creo que aquí en Centro Fox, en los temas de liderazgo, siempre insistimos muchísimo en esta introspección, regresar a tu yo interior, conocerte por dentro y las experiencias que has vivido, porque de ahí se desprenden muchísimas enseñanzas, muchísimos activos y fortalezas que puedes descubrir para ejercer tu liderazgo en el futuro. Esto entonces en México es donde vas a la universidad. Sí, aquí estudié parte de la universidad, salí mucho a temas yo empecé emprendiendo un negocio a muy joven edad de diseño de moda, tuve mi marca, la verdad que bastante exitosa en su momento, entonces tenía mucha oportunidad de salir a tomar cursos a Italia, Nueva York, que son claramente en esa época seguían siendo muy avanzados en temas de moda, ¿no? Y pues traía todo ese conocimiento de regreso a México. Abrimos mucho camino en ese momento para diseñadores mexicanos, que hay un gran talento, poco apoyo, la verdad, en términos de salir adelante en esa carrera, pero bueno, siempre con un espíritu emprendedor uno llega a lograr sus pasiones en donde más está enfocándose, ¿no? Entonces, ¿tu universidad es la vida? ¿Es aprender a través de un emprendimiento propio en moda? Definitivamente. Formidable. Ahí empecé. Formidable, sí. Porque muchas veces alguien se puede sentir rezagado porque no fue a la universidad. Hay mucha gente que no fue a la universidad y se preocupa por agarrar los conocimientos necesarios y emprender y lanzarse hacia adelante. Sí. Y me llama mucho la atención este terreno de la moda porque aquí en San Miguel de Allende, Marta llevó a cabo por 3 años o 4 grandes iniciativas en cuestión de moda, precisamente promoviendo aquellas que todavía son desconocidas, salir a poder exhibir. Así es. Y fue formidable que en las calles de San Miguel de Allende el alcalde nos respaldara para que ahí se hicieran las pasarelas de moda. Y tuvo Increíble. Muchísimo éxito. Sí, cómo no. Allá para nosotros, porque de ahí salía un poco de dinero para alimentar la Fundación Crisma, que está ahí en San Miguel de Allende. Pero bien, entonces ya estás en tu primera aventura empresarial, que es alrededor de la moda, con éxito. ¿Qué te separó de eso y cuál fue el siguiente paso? Pues sí, estuve un buen tiempo en el tema de la moda y pues como es finalmente el mundo de la mujer, ¿no? O sea, me casé, tuve mi primer hijo y eso como que frenó, no lo frenó por completo, pero sí detuvo un poquito el ritmo en el que yo estaba queriendo avanzar y por ende no podía viajar como viajaba antes, claramente siempre teniendo en mente que pues a los hijos los tienes también para criarlos uno, ¿no?
Y pues esa sigue siendo una dificultad, yo creo, importante para las mujeres el día de hoy. Y eso podemos hablar un poquito más adelante, porque también me dedico a representar el Foro Económico Mundial de Mujeres para países de habla hispana. Y definitivamente es un corte en el camino, ¿no?, para las mujeres en muchas ocasiones, si es que no tienen una infraestructura que les apoye, una infraestructura empresarial, familiar, para poder seguir sus carreras aún teniendo su familia, ¿no? Entonces yo habiendo tenido mi primer hijo, tuve que frenar un poquito todo este dinamismo que venía. Entonces dije, bueno, voy a traer una marca extranjera a México para no tener que viajar y poder seguir con mi negocio. Y pues las importaciones en esa época, el EUR1 no funcionaba muy bien, importabas algo y salía tardísimo de la aduana, entonces ya no era el momento de la colección. Entonces empezaron a dificultar un poco las cosas y justamente me invitaron en ese momento a traer Great Place to Work a México, ¿no? Great Place to Work es una firma mundial que se dedica a transformar, renovar y hacer mejores lugares de trabajo, algo que sonaría en su época una locura. Porque no existía nada de esto, inclusive Estados Unidos ni siquiera estaba en un lugar como ese, siendo un lugar donde buscamos nosotros mucho de las mejores prácticas en Estados Unidos, pero de igual manera no existían todavía estas grandes empresas, estas magníficas prácticas, ¿no? Entonces traje eso a México junto con mi papá y me enamoré rápidamente de la visión y la misión de la organización. Con un alto poder de transformar los lugares de trabajo de las personas. Y eso me enganchó en mi siguiente paso como empresaria, porque finalmente entré ahí, me convertí socia después por los resultados que se empezaban a dar en esta región. Y las grandes oportunidades de que las organizaciones mexicanas voltearan a ver la cultura de sus organizaciones como el método para mejorar la productividad y volverse mucho más competitivas de lo que eran, ¿no? Fue un camino bien difícil, porque al principio los empresarios, líderes, tomadores de opinión, pues te decían, oye, pues yo pago, que vengan a trabajar y bye. O sea, yo no quiero saber nada más de la vida de la persona, ni si yo estoy encargado de un salario emocional, ni nada de este estilo, ¿no? Pues picando piedra, hoy día tenemos un poco más de 1,000 organizaciones bajo este estándar, más de 50,000 a nivel mundial, ¿no? Estamos en 110 países y pues con una misión, te diría, formidable socialmente hablando. Sí. Oye, me llama la atención que tú traes raíces Brasil, Argentina, México, pero el acento de tu voz me parece que no es de ninguno de los tres. ¿Será la mezcla de los tres? Puede ser. Suena un poquito español más puro. Sí, puede ser. La verdad es que me cuesta trabajo. Pero sí, el que me escucha en mi slang language, soy chicana full. O sea, cuando hablo con mis papás se me va el switch al che, pero bueno. Está bueno. Sí. Oye, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Para nuestra siguiente parte de esta charla. Bien, estamos de regreso con ustedes en esta agradable y productiva charla. Aquí somos miembros de A Great Place to Work, o sea, un gran lugar para trabajar. Y no entendimos por mucho tiempo bien cuál iba a ser el resultado y el fruto de habernos asociado, y sobre todo ya de estar pagando un fee que había que pagar. Y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que tener un lugar atractivo para trabajar te trae las mejores gentes, los mejores recursos humanos y se va haciendo un círculo vicioso entre la empresa y el personal y la nómina. Entonces, aquí a nivel de rancho, a nivel de nuestro hotelito y nuestras fundaciones, hicimos eso. No sé si nos llevamos algunos reconocimientos. Seguramente sí. Pero voy a averiguar. Bien, se termina esa etapa de Great Place to Work y ahora andas en un mundo verdaderamente global, donde tienes que ver no solo con la promoción de la mujer, como esta gran asociación que es la de las Women mujeres de Economic empresa. Forum, sí. Y entonces ese mundo arranca un poco a platicarnos de él, porque yo creo que es otro paso ya de un liderazgo que se convierte en global,
vía lo que fue una asociación internacional, y ahora ya estás en otro mundo. Correcto, sí. La verdad es que la evolución de Great Place to Work, que sigo estando ahí como socia, también me llevó a otros caminos en ese tema de enfrentar todo lo que las organizaciones necesitan adoptar en términos de cambio, ¿no? Un gran lugar para trabajar siempre va a ser requerido y yo diría necesario, ¿no? Ni siquiera es un tema de tener una opinión sobre querer serlo o no. Si quiere uno destacar en un mundo tan competitivo como hoy, tenemos que ser mejores lugares para trabajar, sin duda. Pero creo que empiezan a aparecer cosas en el camino en términos de llevar a las culturas a evolucionar a otros lugares también. Toda la oportunidad, en este caso, de la diversidad y la inclusión, que tiene muchísimo que ver con la innovación, se empieza a entrelazar mucho entre mi mundo de las mujeres, la equidad y abrir la igualdad de oportunidades en ese mundo con lo que hago ahora en las culturas de trabajo, que es también certificar en grandes culturas de innovación y llevar a los líderes a entender cómo se fomentan lugares innovadores desde la gente, porque la innovación es una palabra obviamente muy amplia, mucha gente lo puede entender como únicamente tecnología o como algo que solamente es de alto impacto para innovar. Y lo que necesitamos generar en las organizaciones es este mindset innovador, que es tomas de decisiones más y mejores, poner las decisiones en otras manos, donde los líderes hoy no son los que saben absolutamente todo sobre los nuevos cambios que vienen. Háblese de inteligencia artificial, transformación digital, y la innovación viene mucho de abajo para arriba, y viene también inclinada hacia la diversidad que la organización ya tiene. Hay que abrir esos switches que están apagados y poner más influencia en los lugares donde no hay. Entonces, junto con mi trabajo global que hago para las mujeres, embona todo el propósito que tengo para llevar a las organizaciones a más y mejores lugares y formas de trabajo, en lo que creen hoy los líderes, qué deben de estar haciendo hoy, qué es un líder hoy, ¿no? Porque hoy la verdad es que llevamos mucho tiempo hablando de líderes que tiene gente a cargo, que tiene grandes decisiones que tomar, pero también hay líderes de contribución individual sumamente importantes en una organización que no necesariamente son tomados en cuenta, ¿no? Entonces, todo esto que viene basado en datos, ¿no? Porque también todo este tema de las mujeres, tenemos mucha data de que no estamos avanzando como tendríamos que estar avanzando. Entonces, trabajar con las organizaciones, con líderes, exponiendo la información para accionar hacia mejores lugares, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco la siguiente etapa. Sí, a ver, antes de entrar a esa etapa que vamos a tratar de concretar de qué se trata y cómo se va a operar o ejecutar. Mientras me regreso a un comentario sobre el tema de las empresas grandes para trabajar en ellas. Yo creo que si uno se fija, por ejemplo, en los migrantes mexicanos que van a los Estados Unidos o que iban, porque ahora ha cambiado los que iban, gente sin ninguna preparación, gente muy humilde, gente sin recursos, que iban a los Estados Unidos, ahí aquella sociedad, aquella comunidad de negocios, aquella comunidad agrícola, fue un gran lugar para que estos mexicanos vinieran a trabajar y produjo ese efecto. Claro. Los potenció, los impulsó hacia empezar a crecer dentro de la sociedad americana y lo pudieron hacer, y sobre todo y principalmente aquella sociedad les ofreció la oportunidad enorme de poder ir a la universidad. Claro. Y los padres mexicanos que salieron de aquí, de este rancho de San Cristóbal, de estas comunidades, que se fueron allá a trabajar a los campos agrícolas o a recoger manzanas, curiosamente cambiaron su mindset, como lo acabas de decir tú. Sucedió este fenómeno que nos estás citando en otros niveles y en otros mundos. Sucedió porque cambiaron su mindset, se dieron cuenta que la disciplina, el orden, el trabajo duro les traería resultados económicos inmediatos y empezaron a trabajar por un salario de 17, claro, $18 al día, pero se fueron a trabajar doble turno.
y se treparon a 36 claro. dólares por día, pero además invirtieron esos dólares, mandar a sostener a su familia aquí, pero mayormente asegurar que sus hijos fueran a la universidad. Sí, y se provocó un círculo virtuoso fenomenal, que es este mismo principio del que nos platicas. Ahora, entonces tú ya traes eso de haber logrado cosas importantes para ti en tu aprendizaje, pero más que nada para quienes serviste con esos servicios. Hoy describe más, bueno, no me describas más porque ya lo describiste y está sumamente interesante, pero ¿cómo lo vas a aterrizar? ¿Hasta ahorita es una idea que traes en tu mente o cómo la vas a aterrizar? No, ya estamos funcionando. La verdad es que todo mi expertise en generación de mejores culturas de trabajo me llevó a esta siguiente evolución, ¿no? La verdad es que estoy dedicada ya a organizaciones, muchas de ellas ya certificadas con Great Culture to Innovate, certificaciones de salud también, por ejemplo, en lugares saludables de trabajo, todo lo que tiene que ver con cultura, gente y formas de trabajo, ¿no? Desarrollo organizacional. Entonces sigo metida en este tema, impulsando mejores o diferentes estándares para las organizaciones mexicanas o situadas en México, digámoslo así. Claramente que hay que trabajar más en las empresas mexicanas que están empezando de una manera diferente que las que ya americanas que están aquí o multinacionales que ya traen un back, ¿no? Muy hecho por Estados Unidos de qué hay que hacer en términos para agilizar la cultura, abrir la creatividad, ser más competitivos en productos. Es muy distinto a una empresa mexicana en vías de institucionalización, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces estoy muy enfocada en ayudar, seguir ayudando en el mundo cultural, en el mundo laboral en México, ya con muchas certificaciones en pie. Pero a ver, preciso más mi pregunta, ¿bajo qué formato eres tú? Consultora, sí, personal, consultora, con empresas que ya tenías muchísima relación. Correcto. Y que te es fácil llegar a ellas y ofrecer estos nuevos servicios. Correcto. Pero personal, ¿o estás formando un equipo o vas a formar empresa, una empresa? ¿no? Tengo una empresa con diferentes unidades de negocio que se dedican a diferentes temas en el ámbito de cultura organizacional, ¿no? Clima y cultura, yo diría. Y varias firmas que están dentro de esta organización que tengo son metodologías internacionales, ¿no? Que están entrando en vigor en México como una nueva forma de medir las formas de trabajo, ¿no? Y las maneras diferenciadas, yo diría, de trabajar. Porque hoy día salir a decir que eres una empresa altamente innovadora para trabajar, pues claramente da un posicionamiento diferente para la atracción de recurso humano. Y ni siquiera a veces le hablamos de recurso humano, hablemos de talento, porque el talento quiere ir a las organizaciones donde te dejan hacer, deshacer, opinar, entregar, crear, y no solamente ejecutar, ¿no? Entonces, creo que el recurso humano se puede llegar a veces confundir, ¿no? Porque recurso humano, hay mucho recurso humano, inclusive los migrantes. Nosotros tenemos alianzas con United Nations para llevar a migrantes a trabajar a empresas mexicanas, entrenados con skills nuevos. Así que creo que lugares para trabajar hay, pero que seas un lugar diferenciado y que venga la mejor gente, ahí sí tienes que meterle... ¿Y con qué nombre no tienes? Se llama Great Culture to Innovate, una de las metodologías. ¿Cómo? Perdón. Great Culture to Innovate. Great Culture to Innovate. Innovation. La empresa se llama The Organization for All, es el grupo, y ahí dentro trabajamos diferentes metodologías, ¿no? La de innovación, tenemos la de Healthy Workplace también, que es ayudar los entornos saludables. Sí. Trabajamos mucho con los líderes para ayudarlos a hacer entornos y gestionar, yo diría, entornos saludables. Y ahí, por ejemplo, ya estás llegando a introducir la inteligencia emocional y la inteligencia artificial. Ya estás metiendo ese concepto. Sí. ¿Y dónde lo pescas y cómo lo transmites? ¿Y qué contiene? Casi para ilustración. Metodologías complejas, porque sí son a veces metodologías avanzadas en su tiempo, igual como lo fue Great Place to Work en su época, pero son normalmente diagnósticos que entramos a hacer en la organización a través de la misma voz de la gente que opinan sobre el lugar de trabajo en este estándar, en su caso de innovación, ¿no? Y esta metodología pues trae inteligencia artificial detrás, ¿no? Promueve algoritmos que están diciéndote de manera real
cómo están funcionando las decisiones en tu organización en torno a cosas muy exclusivas en temas de innovación. El reto, el cambio, los procesos digitales, cómo te incluyen en tomas de decisión, temas de género, temas de diferentes generaciones, cómo están funcionando, qué viabilidad hay para innovar, ¿hay una visión innovadora o no la hay? Entonces, todo esto la gente opina en este diagnóstico. Las organizaciones que sacan una buena calificación obtienen la certificación y estamos continuamente sacándolas en el mercado para hablar, ¿no?, sobre cuáles son las mejores en esto, para empezar a multiplicar estas mejores prácticas en el país, dar ejemplos, ¿no?, de lo que hacen estas grandes organizaciones. Entonces son metodologías que vienen de la voz de la gente, que atraviesan un algoritmo importante, te diría, y de ahí sale un X resultado con el que las organizaciones trabajan, ¿no?, sí, para mejorar. Y digamos que en este terreno tan completo y complejo, ¿ya estás acreditada con resultados? ¿Correcto? ¿O apenas vas construyendo empresas que lleven estos calificativos y estas capacidades? Ya tenemos bastantes resultados en México. Sigue siendo un universo pequeño de organizaciones que está trabajando esta metodología, por también cómo se caracteriza la dificultad de implantar una cultura de innovación, ¿no? Empezando por educar en términos de lo que significa eso y lo que implica para una organización ir hacia allá. Yo creo que no hay mucha opción, ¿no?, en términos de que las organizaciones quieran evolucionar. Claramente hay barreras culturales en nuestro país y en muchos países, ¿no? No solamente hablo de México, para que estas culturas avancen, ¿no? Salvo que me hables de un Amazon, un Google, empresas que parece que estamos trabajando en otro mundo, ¿no? Pero falta mucho por hacer y liberar el potencial que existe, ¿no? Sí, yo creo, por lo que te escucho, que estás moviendo en lo posible empresas que están mucho más del lado del árbol de olivo que el Luxus arriba. Pero la idea es llevar. Al final, esas empresas van a ser las ganadoras en estos muy próximas semanas, meses o años. Yo creo que las empresas ganadoras son las que hoy están enfocándose mucho en su gente, con diferentes metodologías. Claro que entre más preciso eres en el tipo de cultura que necesitas para enfrentar los retos de negocios que las organizaciones tienen hoy, que no son menores, más exitosas van a ser. Y obviamente las chances de subsistir son mucho mayor que las que no están invirtiendo estratégicamente en el capital humano. ¿Tú partes de un diagnóstico de esa empresa que se acerca o esa empresa que le presentas? Es correcto. Un diagnóstico, y de ahí ya le das la inyección correcta. Así es. Trabajamos, a veces no tienes que empezar por el diagnóstico porque ya se sabe mucho lo que se tiene que hacer, entonces trabajamos mucho en liderazgo, propósito de la organización, alineación de los valores, nuevos comportamientos, por ejemplo, que han cambiado mucho desde COVID. Las organizaciones se dieron cuenta que los valores que tenían, que no necesariamente eran malos, pero no eran los actualizados para los comportamientos que hoy se necesitan en las organizaciones. Entonces cambiamos mucha de esa parte y ayudamos a ese siguiente nivel. Esto es toda una travesía, es un camino de andar que en algún lado se tiene que empezar, ¿no? Por más bien o mal que estés, tienes que medirte, compararte, usar datos y normalmente con estándares altos, por más difícil que sea, ¿no? Bien, estamos de regreso, Michelle. Va muy interesante la plática, pero ahora nos vamos a otra esfera de tus actividades que ya tiene que ver con, como denominación quizá, empresa social, que se trata ya de convenciones, reuniones, impulsos a la mujer por un lado y al compartir conocimientos por el otro. Así es, y la verdad es que con una gran misión, yo diría, el Women Economic Forum hoy día, también representado en muchísimos países, es la liga más grande de mujeres a nivel mundial, donde empuja una agenda
yo diría, en cada país en el que representa, sobre qué se necesita para seguir accionando hacia mejores indicadores para la equidad y la igualdad, ¿no? Trae un enfoque con perspectiva de género hacia las mujeres, pero hablamos un poquito más con aliados también, otros fenómenos de diversidad que existen en este mundo. Y finalmente lo que persigue es elevar económicamente la oportunidad para las mujeres, ¿no? Tanto en el mundo, yo diría, corporativo, que es un mundo en el que yo he vivido los últimos años de mi vida, donde se siguen viendo unas dificultades y barreras impresionantes para que las mujeres lleguen a altos niveles. Hay un gran abandono en gerencias. No hay ningún problema en entry level, porque hay muchas más mujeres inclusive entrando que hombres, o un poquito más que hombres, pero hay un gran abandono, ¿no? Y esto, ¿qué significa? Es que no hay mucha gente accionando para que esto mejore, ¿no? Ha ido mejorando, podríamos ver mejores resultados, y ahora pues ni hablar, ¿no? En esta nueva era que estamos con nuestro vecino en US, con nuevas creencias y temas en temas de la diversidad y la mujer. Esperemos que podamos seguir avanzando como tenemos previsto, pero sí definitivamente lo que queremos enseñar y hacer entender es que al incluir a las mujeres en la economía, pues tendríamos una economía muy distinta, ¿no? El PIB se puede llegar a mover de una manera impresionante que ni siquiera un nuevo país podría lograr, incluyendo a las mujeres, ¿no? Hay mucha informalidad y también eso terminaría un poco más con toda la tema de la violencia que está sucediendo en torno a las mujeres. Cuando la mujer puede tomar sus propias decisiones y tener esta independencia, también empieza a verse mejores indicadores en toda la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, el tema de acercar esta agenda en México y promover hoy día en México más y mejores políticas públicas que ya existen, enforzarlas, yo diría, porque no están enforzadas. Acaba de salir la de paridad de paga, pero no está enforzada. Entonces seguimos viendo muchos casos donde las mujeres ganan hasta 30% menos por el mismo trabajo que los hombres. Además que traen encima todos los demás cuidados, ¿no? Porque seguimos en una cultura donde la mujer carga con los cuidados familiares, ¿no? Que no fue mi caso. Yo tengo un esposo extraordinario que me ha apoyado a través de toda mi carrera, y por eso una mujer puede también salir adelante, porque tiene una pareja que ayuda, claro. Y si no, pues terminan por divorciarse porque no hay una empatía ahí en estos temas, ¿no? Sí. Pero definitivamente creo que hay todavía mucho por hacer, ¿no? Y hay que traer ejemplos de fuera. O sea, Noruega sigue siendo el país más adelantado. Quisiera no estar hablando esta conversación hoy día en términos de equidad. Ojalá un día ya no la hablemos, ¿no? Porque estos foros que tienen que existir para hablar de temas tan obvios, ¿no? Ya tenemos los robots y la inteligencia artificial y todo esto, y seguimos hablando de que las mujeres no tienen la misma oportunidad. O sea, parece como algo muy prehistórico, ¿no? Sí. Pero muy real, muy real. Ahora, las nuevas generaciones sí vienen con un chip completamente diferente. Yo creo que inclusive mis hijos tal vez no llegan ni a entender por qué yo ando luchando para las mujeres, cuando pues en sus cabezas creo que ya somos todos iguales, ¿no? Ya no existe. Pero cuando estas generaciones entran a trabajar a las organizaciones y se topan con líderes que traen creencias de otra, pues sí hay un choque importante, ¿no? Que hay que saberlo maniobrar culturalmente, sí. Abrir canales de comunicación, accesibilidad, y pues todo eso empata en el mundo en el que yo estoy tratando de mejorar, ¿no? Pero este World Forum para mujer, ¿parte de su raíz está en Davos, en el Foro Mundial, o esta es una creación diferente? Es paralela, sus headquarters están en la India y en Londres, y trabajamos muchas cosas de la mano, inclusive estuvimos en Davos ahora, pero no somos parte del World Economic Forum. Ya, porque hay varias, y qué bueno que se está contagiando el entusiasmo por hacer más y más foros, más y más presencia. Yo creo que es un factor todavía que en México necesita un fuerte impacto. Uno viene por ejemplo, acabo de estar en Barcelona y veo ese lugar de foros y presentaciones, convenciones espectacularmente grande, y veo y participo en
en un evento espectacularmente grande también, con inversiones en cada stand, pudiéramos hablar de millones de dólares, con toda la tecnología del mundo, los robots, las luces, los colores y todo esto. Y eso hay que tenerlo más y más. Yo me quedé sorprendido, impresionado y aprendo con solo recorrer esos pasillos y compartir con gente. Claro. Me tocó ser conferencista principal, pero 2 días de recorrer ahí me dieron una luz enorme. Entonces no viene de Davos, es creación diferente. ¿Qué tienes programado para México en esos terrenos este año y años subsecuentes? Muchas gracias. Sí, en México tenemos siempre, es la 7ª edición en la Ciudad de México en marzo, es el día 20 y 21 en el Camino Real. Son 2 días de full contenido, la verdad que bastante enriquecedor en muchos aspectos de la diversidad y la inclusión y la equidad. Y luego nos han dado también el 19 de mayo para hacerlo en la ciudad de Madrid, ¿no? Coordinamos Madrid también, o España desde aquí. Es otra agenda parecida, pero un poquito más adaptada a los temas en Europa. Y finalmente cerramos este año con el evento mundial del Women Economic Forum en octubre. Nos han dado la sede aquí, así que estamos muy emocionados de poder mostrar lo que México tiene ahora con este gobierno, paridad de género en el gobierno, muchas mujeres con altos mandos tomando decisiones, y como ejemplo de esto, y tener la primera presidenta que le hemos ganado a Norteamérica, estamos teniendo la sede en casa, ahora en Ciudad de México, del 15 al 7 de octubre. Dame algunas cifras para la audiencia. El tema de Camino Real, ¿quién es tu audiencia ahí? ¿Quiénes van a ser tus clientes? ¿Quiénes van a ir? Sí. ¿Mujeres principalmente o totalmente? Sí, la verdad es que es un evento a puerta cerrada en el sentido de que van los speakers, van los patrocinadores, van muchos aliados que están apoyándonos, y no solo es para mujeres. Yo creo que más hombres tienen que empezar a entender de este mundo y cómo se puede cambiar, porque las decisiones siguen estando en manos de hombres hoy día, y más porque también viene de un tema educativo, ¿no? Muy al principio hablábamos de mi educación. Yo crecí en una educación donde no hubo una mejor oportunidad para mi hermano que para mí, ¿no? Y creo que viene desde la casa eso, y creo que ahí los padres tienen que estar muy involucrados, maestros, por ejemplo. Entonces trabajamos con universidades que están ahí presentes ese día, pero la verdad es que nosotros vamos mucho más por la difusión digital. Todo el contenido que se graba en esos días sale una semana después a través de aliados, por ejemplo, Azteca es uno de nuestros grandes aliados también, donde distribuyen el contenido para que pueda llegar a manos de mujeres en todas partes del país. Estamos con Imagen, que también lo distribuye en tele, en radio, etcétera, y ahí es donde nosotros tenemos la mayor cantidad de audiencia, ¿no? En YouTube, sí. donde el contenido pues, puede llegar más que a solo un evento presencial, que pues no puedes abrirle la puerta a todo el mundo, sí. no cobramos boletos, ¿no? Entonces realmente lo usamos para grabar estos contenidos ahí presencialmente, y pues con grandes personajes que vienen a contribuir pro bono a un movimiento como este. Ese ya va a ser en el evento mundial. Correcto. Ahí sí vienen grandes personajes de sí, fuera. No, y desde el de México también vienen personas. Por ejemplo, tenemos a una Rosario Marín en nuestro consejo, que también da un ejemplo de una historia de migrada impresionante. Sí. Y pues bueno, con una inspiración brutal. Y así como eso puede ser una nadadora de aguas profundas, ¿no? Donde ha librado retos impresionantes en su vida, o la chica que acaban de reconocer como la mejor estudiante del mundo, que vive en Veracruz. Entonces tenemos grandes casos como estos, yo diría, accesibles para que alguien se pueda inspirar para su camino que de sirvan de ejemplo e inspiración. Oye, y al Foro Mundial, ¿qué esperas de cantidades? ¿Qué esperas de países participantes? ¿En qué nivel va el desarrollo de este foro y de esta institución? Sí, vamos bastante desarrollados en el sentido que también nos juntamos mucho con la ayuda de gobierno. Estamos tratando de hacer una experiencia también turística para México. Entonces estaremos recibiendo, yo diría, mínimo 30 países con delegaciones importantes que van a estar presentes aquí por más de 3-4 días, donde queremos dar temas de culinarios, mostrar lo que realmente tiene México en aspectos de
de cultura, no solamente laboral, pero diría cultura en general, donde las mujeres cocineras tradicionales, por ejemplo, chefs que han ganado la estrella Michelin, donde hay ciertos puntos de internacionalidad, pero todavía muy, muy mexicano el aspecto, ¿no? Y pues vendrán speakers interesantes, como por ejemplo expresidentas también que nos acompañan, o embajadoras, ¿no? Que están en otros lugares, representando a México en otros lugares. Entonces será una combinación, una agenda combinada entre el mundo corporativo, político, ¿no? Emprendedoras. Ok. Oye, se nos va acercando ya el final del programa y a mí me gustaría mucho platicar contigo y que nos platiques ya temas de mucha actualidad en este momento, este grande y profundo cambio que está llevándose a cabo en estos días, en estos meses anteriores, mucho más por venir en los siguientes. Parece que es un cambio de paradigma ya total en materia política. Vemos gobiernos totalmente diferentes al estilo de hace 20 años. Vemos filosofías, ideologías totalmente diferentes a lo que prevalecía hace algunos años. El mundo de los negocios, ni hablar lo que vaya a suceder o viene a suceder próximamente. Un ejemplo que te pongo para elaborar sobre eso sería la educación. Yo por ahí pues leí y con mucho interés y profundidad el tema del Khan Institute, que tiene 30 millones de alumnos, que está educando a nivel mundial, en el nivel más o menos de preparatoria, de secundaria, y que fue creador junto con otras personalidades de la inteligencia artificial, está la GPT-40 o la más vanguardista hasta el momento, y que ya está en implementación, y me llamó la atención que hoy siempre hemos buscado que en las clases y en la enseñanza el maestro es el actor principal, el maestro que nos enseña, que nos conduce, que luego sigue dándonos pues sus conocimientos a lo largo de la vida. Hoy se convierte en una inteligencia artificial con un maestro, un monitor, un personaje que nos va a llevar de la mano al mundo del conocimiento. Entonces, ya hablé mucho. Tú dime hacia adelante en estos pocos minutos que nos quedan, ¿qué ves, qué viene, dónde tenemos que prepararnos, dónde tenemos que estar alerta? Yo creo que el mundo definitivamente está enfrentando y seguirá enfrentando cambios abismales en las formas de trabajo, y eso sí o sí nos lleva a aprender nuevas habilidades, porque no es que va a haber falta de trabajo, hay trabajos nuevos, pero si no estamos teniendo las habilidades para tener esa empleabilidad, es ahí donde hay una generación, yo te diría, de pocas posibilidades para los que no están surfeando esa ola. Esa es responsabilidad de uno, pero también es responsabilidad de las organizaciones que tienen a toda esta gente a su cargo. Y por ende, universidades que estén realmente sacando gente con las habilidades necesarias el día de hoy. Y eso se sigue viendo una brecha tremenda. No están saliendo alumnos entre lo que debiera ser y lo que es. Y lo que está demandando el mercado. O sea, no sale el alumno sin los requerimientos de lo que hay para conseguir un trabajo. Y pues sigue costando, la educación sigue costando lo que cuesta, y por eso pues empiezan todas estas avenidas de educaciones alternas, pero el papelito sigue siendo muy válido, ¿no? La verdad es que tener los diplomas hoy día de las escuelas sigue siendo súper válido. Entonces yo creo que es un wake-up call de la forma en la que se está educando. Yo creo que el flipped classroom es lo que hoy día funciona. El maestro ya no es el que sabe todo. Llega el alumno a enseñar básicamente lo que aprendió fuera de la clase. Y pues se dice fácil eso, pero no sucede tanto como quisiéramos. Y yo creo que el challenge aquí es la rapidez, porque justamente es un tema de tiempo, y si no estamos actuando, y más por ejemplo en el mundo de mujeres. En el mundo de mujeres la educación STEM, y las que no están yéndose a ese mundo, menos oportunidades va a haber de empleabilidad. Entonces creo que es un llamado de atención para la ciudadanía en general, los padres de familia, universidades y corporativos. Sí, yo creo que hay un principio fundamental al que ya tenemos que
abocarnos todos. Es aquello que decía el gran Maquio del tema tanta gobierno como sea necesario y tanta sociedad como sea posible. O sea que realmente está en manos de nosotros, está en manos de la ciudadanía, está en manos de la sociedad pensar, informarnos, capacitarnos para hacer las cosas y no esperar que papá gobierno nos las haga. Yo creo que ese es un cambio también fundamental que viene. Estás por tu cuenta en este mundo, tienes que luchar y prepararte. Nadie va a hacer por ti lo que no hagas por ti mismo. Es correcto. Y ese es un principio fundamental y un llamado a todo el mundo a acelerar el paso, a prepararnos más para esta lucha que viene enfrente. Y bueno, Michelle, ha sido un placer. Te agradezco muchísimo cómo nos has transmitido una buena cantidad de conceptos que tienen que ver con el liderazgo de la mujer y con también, yo creo que ya el aviso es grande y fenomenal, la mujer viene moviéndose a gran velocidad. Ya todavía sé que falta un tramo por recorrer, pero traen tal empuje que son verdaderamente un torbellino. Así que bienvenido a eso. Muchas gracias. Ya estamos siendo ahora gobernados por mujeres en muchos casos, aquí en México en particular, y yo creo que nos va a ir bien con eso. Espero muchas cosas buenas de eso. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.